Buenos días en primer lugar, buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí nuevamente y muchas gracias por sus preguntas. He estado recibiendo preguntas breves de temas que merecen una respuesta breve. No es todo un tema que se pueda expandir durante unos 25 o 30 minutos. Entonces platicábamos Jorge y yo que estaría bien tener una lista de las preguntas que nos han ido haciendo a través del Facebook, que surgen a través del chat aquí en YouTube cuando estamos en las transmisiones. Entonces vamos a ir contestando una por una. Surgió una pregunta, tengo entendido que fue de Quetzali probablemente, que preguntaba, me mandó incluso un vínculo hacia una de estas páginas de internet, que hay cientos de páginas de internet con noticias falsas, con ideas de salud y que digo, son tan ciertas como los horóscopos de Walter Mercado. Entonces decía que los brasieres con varilla causaban cáncer de mama. Entonces, eso no tiene ningún fundamento. Hay algunas teorías en las cuales el mantener calientes algunos tejidos se relaciona con cáncer. Por ejemplo, lo platicábamos cuando hablamos de cáncer de testículo. Los niños que nacen con los testículos no descendidos y se les quedan en el abdomen por más de 2 o 3 años y no los diagnostican, a esos niños hay que vigilarlos de cerca porque eso les incrementa mucho el riesgo de tener cáncer de testículo. Pero en el caso de las glándulas mamarias y las varillas y todo esto no tiene ninguna justificación. Incluso ahora hay un grupo naturista así medio hippie que están a favor de la no utilización del brasier, que porque causa compresión y una serie de ideas. No causa nada, incluso bueno, para las personas que tienen un pecho grande les ayuda para soportar el peso de la espalda, porque es una causa muy frecuente por el cual las mujeres se hacen reducción del pecho. Entonces no hay ninguna relación entre utilizar brasieres con varilla, estos que levantan y se paran, y yo ya no me acuerdo cómo se llamen ahora. Yo me acuerdo que cuando éramos jóvenes eran los corazoncitos Lovable, ese era el anuncio que levanta y se para, pero pues ahora ya no sé cómo se llaman, pero no tienen ninguna relación los brasieres con la presentación de cáncer de mama. La segunda pregunta que nos enviaron por internet era respecto a cómo se elevaba el ácido úrico, creo, qué alimentos elevaban el ácido úrico, por qué se elevaba el ácido úrico, que si esto se heredaba. Y sí, efectivamente, la hiperuricemia o la elevación de ácido úrico, que es la que se relaciona con los pacientes que se presentan con gota. La gota es el ataque que da hacia las articulaciones. La articulación más frecuente que se afecta es la del dedo gordo del pie, es la articulación distal, se empieza a poner roja y se empiezan a acumular. Si nosotros vemos el ácido úrico al microscopio, son como cristales que tienen forma de aguja y que se depositan en las articulaciones. Entonces el dolor es por eso, porque estos se proyectan contra los cartílagos articulares y causan dolor, por eso se enrojece. Hay otra enfermedad que se llama pseudogota, que no tiene estos cristales, es por la elevación de otra sustancia, no es por elevación de ácido úrico. Entonces hay que hacer la diferenciación, y habitualmente la pseudogota da en las rodillas, no da en el pie. Y los alimentos que elevan son los alimentos que contienen unas sustancias que se llaman purinas. Las purinas están contenidas en las proteínas de origen animal principalmente. Y también hay otros alimentos que elevan esta concentración, como el alcohol. Entonces es muy frecuente que la gota sea una enfermedad de lunes en la mañana o de martes en la mañana, porque durante todo el fin de semana la gente consume mariscos, carnes, alcohol, quesos y todo este tipo de alimentos que contienen altas concentraciones que van a generar elevación del ácido úrico, y es por eso que se eleva. Si hay un patrón familiar, en las familias se presenta una línea de herencia, principalmente se hereda en hombres, es más raro en mujeres. La hiperuricemia o gota es mucho más raro, entonces se presenta más bien en hombres y sí tiene un patrón familiar. Desde luego, cuando la persona empieza a tener un exceso de peso, cuando están pasados de peso, se incrementa el riesgo para presentar hiperuricemia o gota. La otra pregunta que nos habían hecho es que si nos puede dar diabetes cuando nos da un susto, cuando nos espantamos o cuando no nos dan una noticia. Yo he oído que muchas familias dicen, es que ¿sabe qué, doctor? No le digan a mi mamá que se murió mi hermano, que se murió su hermano, que se murió su mamá, porque le va a dar la diabetes. Ok,
Eso no es cierto. Cuando nosotros diagnosticamos a una persona con diabetes y le tomamos una medida, fíjense que hay una prueba que se llama hemoglobina glucosilada o hemoglobina A1C, y eso nos mide el porcentaje de glóbulos rojos que están pegados con glucosa. Esta unión de glóbulos rojos con glucosa es una unión que ya no se rompe. Una vez que la glucosa se pega a un glóbulo rojo, ya no se disuelve. Esos glóbulos rojos viven en promedio 135 días. Entonces, ese glóbulo rojo durante esos 135 días de vida va a estar pegado a glucosa. Las personas que no tenemos diabetes tenemos hemoglobina glucosilada, tenemos un porcentaje muy bajo y eso se mide. Mientras nosotros tengamos menos de 5% de nuestra sangre unida a glucosa, nosotros somos personas saludables y no tenemos ningún riesgo. Una persona con riesgo para desarrollar diabetes es aquella que tiene de 5.6 a 6.2% de hemoglobina glucosilada. La gente que tiene más de 6.2 ya se diagnostica como personas diabéticas. Para que este porcentaje de glucosa, de hemoglobina glucosilada, se vaya elevando, se necesitan por lo menos 3 ciclos de vida de los eritrocitos. Es decir, se necesitan 3 veces 135 días, o sea, se necesita por lo menos un año. Una persona que ha desarrollado diabetes es porque ya tiene por lo menos un año que ha estado teniendo cifras muy elevadas de glucosa y eso incrementa el porcentaje de glóbulos rojos que se van a pegar a la glucosa. ¿Qué es lo que sucede con un susto y por qué les diagnostican a las personas la diabetes cuando tienen un susto? ¿Por qué la gente piensa esto? La explicación es muy sencilla. Cuando nosotros nos espantamos, nos asustamos o nos emocionamos de más, nos sube la adrenalina. La adrenalina bloquea la cadena de utilización de la glucosa en la sangre. Cuando nosotros estamos en un estado de estrés, como no queremos que nos ataquen, estamos en un estado de alerta, nuestro cuerpo lo que hace es que bloquea la utilización de glucosa y mantiene el nivel de glucosa alto para que no nos... Porque se supone que cuando tenemos esa reacción, pues bueno, estamos víctimas de un depredador y entonces, bueno, pues nosotros no queremos ser presa y esto es una reacción que tenemos, una reacción animal como cualquier otro animal, pero es inconsciente. Nuestro organismo lo que hace es que detiene la utilización de glucosa, nuestra glucosa se mantiene ahí o se eleva un poco para que nosotros estemos en un estado de alerta apropiado y muchas veces las personas que ya tienen estas cifras elevadas de glucosa por un año y medio, cuando tienen esta elevación de 10 o 15 miligramos por decilitro de glucosa, es como la puntilla que los hace que tengan un ataque puede ser un coma hiperosmolar si es que es una diabetes tipo 1 o puede ser una cetoacidosis diabética que es lo más frecuente. Los pacientes entran en cetosis y entonces se hace que pierdan el conocimiento, hay pacientes que tienen convulsiones, hay pacientes que vomitan, hay pacientes que se sienten muy mareados, van al hospital, les hacen un examen y les determinan que tienen 400, 350 de glucosa. Lo normal es que tengamos menos de 100 en ayunas y no más de 140 después de haber comido. Entonces estas personas llegan a tener 350 o 400 y ahí se les diagnostica. ¿Cuál es el problema? El problema es que estas personas se han ido acostumbrando a estar cansados, a tener sueño, a no tener mucha energía, a todos los síntomas que acompañan la elevación de glucosa durante mucho tiempo. Entonces para ellos ya esa sensación es normal y por eso la gente mentalmente relaciona, es que desde que le dio el susto, le dio la diabetes, o como dicen algunos en el rancho, le dio el diabetes. Entonces, eso no es cierto. Lo que sucede es que la persona no había sido diagnosticada. Por eso les recomiendo que cada año vayan y se hagan un examen de sangre, se hagan un examen físico general y de esa manera nosotros podemos detectar que una persona se le está elevando el azúcar o la glucosa. El examen de sangre que se recomienda, desde luego, no es el examen que les pican el dedo y le sacan el nivel de glucosa ese día en la mañana. No, el que se recomienda es este que les digo, la hemoglobina A1C o la hemoglobina glucosilada, porque esta no se puede modificar dependiendo de lo que comimos los últimos 3 días. Hay personas que saben que van a tener su examen médico, van a ir al doctor y entonces empiezan a comer muy saludable, no fuman, no toman una semana antes para que sus exámenes de sangre salgan perfectos. Desafortunadamente la hemoglobina 1C, como les decía, como nos va a medir los últimos 135 días, pues
tendrían que portarse bien 135 días antes de ir al doctor, y eso pues la verdad es que no sucede con tanta frecuencia. Entonces es muy importante que vayan al médico cada año para que se puedan hacer este tipo de exámenes. Me está preguntando aquí alguien, Socorro Arana, ¿qué alimentos elevan la glucosa? Bueno, es muy importante que ustedes se fijen, ahora es una regulación sanitaria en México, la norma oficial mexicana demanda que se ponga la tabla nutricional en la parte de atrás. Probablemente algún día vamos a hablar de la tabla nutricional, porque tiene información muy valiosa, pero no la leemos habitualmente, porque no sabemos cómo leerla y no la entendemos. Exactamente. No sabemos interpretarla, ¿no? Exactamente. Cuándo es mucho y cuándo es poco. No te dan los parámetros tampoco, ¿no? O te lo dan en porcentajes, pero si te dicen estás consumiendo el 160% de sodio en este alimento, pues tú dices, pues sí, ¿y luego? O sea, ¿y eso qué impacto tiene en mi salud? ¿O cómo? Exacto. ¿Qué significa? Entonces, por ejemplo, la elevación de la glucosa, que eso es muy importante. Ustedes seguramente han oído hablar de algo que se llama el índice glucémico o índice glicémico. El índice glucémico o índice glicémico es el impacto que tienen determinados alimentos en nuestro nivel de azúcar. Como les comentaba, lo saludable es que nosotros, después de 2 horas de haber comido, eso se llama postprandial, es el periodo postprandial. En el periodo postprandial lo ideal es que nuestro nivel de glucosa no suba más de 140. El problema es que hay alimentos que tienen un índice glucémico muy alto, que incluso aunque nosotros tengamos un metabolismo de los carbohidratos normal, es decir, que no tengamos diabetes, y nosotros metabolizamos apropiadamente los carbohidratos, el índice glucémico de estos alimentos es muy potente y entonces hace que nuestro nivel de glucosa en sangre se eleve mucho. Y en las etiquetas ahí ustedes ven cuál es el índice glucémico de los alimentos. Entre más bajo sea el índice glucémico de los alimentos es mejor. Recuerden que yo no creo en las dietas únicas, por ejemplo, la dieta de la proteína, la dieta del apio, la dieta de la col, yo no creo en eso. Yo creo que hay que comer de todos los grupos de alimentos, pero acuérdense que una de las sustancias más adictivas, y esto ya lo hemos platicado, es el azúcar. Desde que somos niños nos empiezan a empujar alimentos azucarados y dulces para que nosotros generemos una adicción, y esto lo hacen los fabricantes de los alimentos, porque bueno, pues los fabricantes de los alimentos saben todo esto y hacen alimentos muy dulces, y hay que prestar mucha atención. Por ejemplo, unos de los alimentos más que tienen un índice glucémico más alto, se van a sorprender, son los cereales que tomamos para el desayuno. Hay que ver qué tipo de cereales son los que contienen menos cantidad de azúcar, porque a veces en una taza del cereal de hojuelas de maíz con azúcar, estamos tomando el equivalente a 16 cucharadas de azúcar. Entonces eso nos eleva, tiene un índice glucémico muy alto, va a hacer que estemos con mucha energía al principio por todo lo que tiene el azúcar, pero luego nos vamos a cansar y nos va a dar mucho sueño, justamente como a las 11, 11:30 de la mañana, cuando estamos trabajando. Entonces eso no está bien. Entonces hay que tratar de balancear los alimentos. Entonces hay que prestar mucha atención al índice glucémico. Esa es la parte importante. Claro. Oye, también la cuestión de la bilis, que te dicen que se te derrama la bilis y te comas un bolillo, un limón, o que hace daño comer aguacate o huevo, ¿no? Porque te tuerces con un coraje. ¿Qué es cierto hay sobre esta situación, doctor? Si hay alimentos que pueden complicar con el disparo de estas propias sustancias del... Sí hay alimentos, la adrenalina, la bilirrubina, es también relacionado a esta reacción que nosotros le llamamos reacción adrenérgica. Aquí en inglés se dice la reacción de flight or fight, o sea, es una reacción de defensa, es una reacción de ataque. Y lo que sucede es que cuando nosotros tenemos una impresión muy fuerte, un susto, o incluso hacemos ejercicio, lo que sucede es que se produce mucha adrenalina, y la adrenalina lo que hace es que pone como que en orden, hace una lista de pendientes, lo que se dice en inglés un checklist, hace una lista de cosas que el cuerpo tiene que poner en ciertas condiciones para esa actitud de combatir la impresión inmediata. Esto sucede que cuando nosotros tenemos alimento en el estómago y nosotros tenemos un susto o una impresión,
nuestro cuerpo, como un mecanismo de defensa, va a vomitar, porque no debe tener el alimento en el estómago, porque esto va a consumir energía y va a consumir sangre en el aparato digestivo, y como nosotros nos estamos preparando para pelear, nuestro cerebro dice, tú necesitas la sangre en los músculos, entonces la manda a los músculos, la manda al cerebro para que estemos alerta y podamos salir corriendo si es que se necesita. Entonces por eso la gente vomita. Ese es un mecanismo de defensa causado por el incremento de la adrenalina. Ahora, tu pregunta específica, si hay alimentos que causan que se derrame la bilis o que se contraiga la vesícula biliar, sí, estos alimentos se llaman colecistoquinéticos, es decir, hacen que se mueva la vesícula. Eso es lo que significa esta palabra tan particular. Un colecistoquinético lo que hace es que se contrae la vesícula. Incluso se utilizan este tipo de alimentos que son ricos en grasas y ricos en proteínas principalmente. Se utilizan ese tipo de alimentos incluso para hacer pruebas. Se te da una dieta alta en colecistoquinéticos, una dieta, te la dan en el hospital, te dan una dieta rica en grasas, en proteínas, y te toman un examen antes de la dieta y después de la dieta para ver si tu vesícula se está moviendo bien, porque a veces la vesícula no se mueve bien, no se contrae bien, por eso se queda estacionada la bilis ahí. Y acuérdense que las piedras que se forman en la vesícula tienen 3 componentes, tienen lecitina, colesterol y ácidos biliares. Entonces, en este triángulo de equilibrio que tiene que mantenerse, te tiene que estar eliminando la bilis para que no se formen estas piedras que se forman en la vesícula. Y si la vesícula no se contrae de manera apropiada, entonces esa se está quedando estacionada, entonces empiezan a formar las piedritas. Entonces, a veces, cuando la vesícula no se mueve apropiadamente, el paciente puede llegar a tener piedras en la vesícula. Entonces, sí, es por eso que se hacen esas pruebas. ¿Qué alimentos específicos serían, Doc? Alimentos ricos en grasas, o sea, los alimentos grasosos, las gorditas de chicharrón que ustedes van y se comen ahí cuando salen del noticiero en el mercado, esas les causa una contracción súbita, violenta de la vesícula. Por eso incluso hay gente que pueden estar comiendo ese tipo de alimentos y les puede llegar a doler lo que es el dolor de caballo, porque bueno, pues es un dolor. El dolor de caballo no es otra cosa más que como tienen la sangre en los músculos, cuando una persona está haciendo ejercicio le da el dolor de caballo, que le llama la gente. Lo que sucede es que la sangre se va a los músculos, deja de llegar al hígado, y entonces a veces el hígado, como deja de tener la sangre que necesita para su función, porque comieron hace poco, entonces les empieza a doler el hígado, porque el hígado empieza a sufrir porque necesita más sangre. Entonces casi siempre al dolor de caballo, acuérdense, le sigue el vómito. ¿Por qué? Porque el cuerpo detecta que tú no tienes suficiente sangre para digerir o para hacer la digestión de todos esos alimentos, entonces mandan la señal para que vomites. Es como cuando otro mecanismo de defensa muy frecuente que hay es cuando a la gente se le baja la presión, o incluso cuando se deshidrata, la gente se desmaya. El desmayarse no es un signo de debilidad. El desmayarse lo único que nos está diciendo es que nuestro cerebro está funcionando muy bien como mecanismo de defensa. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? Como el cuerpo es muy inteligente, le manda al organismo que se desmaye para que se ponga en posición horizontal, y entonces así la distribución de sangre es más equitativa. La sangre ya no tiene que luchar contra la gravedad para subir al cerebro. Entonces un desmayo, la finalidad que tiene es generar que se envíe mucho más sangre al cerebro para que la persona tenga un estado de alerta mucho más eficiente y pueda recuperar la conciencia. Así es, pero concretamente, digamos, el aguacate y el huevo, o sea, no... Claro, sí, porque el aguacate contiene mucha grasa, es de origen vegetal, y el huevo también contiene grasa en la yema y contiene muchísima proteína en la clara. Entonces esos dos alimentos sí. Lo que pasa es que bueno, pues son alimentos de acceso muy rápido, pero igual si te comes no sé, algún alimento que sea caro, que contenga mucha grasa, igual te va a pasar. Lo que pasa es que bueno, pues el aguacate y el huevo son alimentos muy populares, pero por ejemplo si te comes un taco de carnitas de esos, o de la cosa esta que se queda, que le dicen, ¿cómo le dicen? La cochinada, creo que le dicen, lo que se queda en ahí en el sartén, que está bien grasoso al final de los tacos de carnitas, eso tiene muchísima grasa, entonces eso también es un alimento colecistoquinético, ¿no? Claro, y hablando del huevo, precisamente esto de que se ha mencionado que es un mito esto de que comer mucho huevo te dispara el colesterol, ¿no? O sea, no es realmente un enemigo tan visible, ¿no? Tenemos que comer no más
más de 2 huevos al día, enteros. Si nosotros queremos comer más huevo, lo recomendado es que solamente tomemos la clara, no con la yema. La yema del huevo, una yema de huevo contiene el 50% del colesterol que nosotros debemos consumir en un lapso de 24 horas. Habitualmente una persona saludable que no tiene problemas con el metabolismo del colesterol puede perfectamente trabajar con el colesterol contenido en 2 yemas y hacer que esto se digiera de manera normal y no tener ningún problema. Claro. Pero sí comer más de 2 yemas de huevo al día eleva la cantidad de colesterol de manera muy importante, y si una persona tiene problemas del metabolismo del colesterol, entonces esto hace que se le vaya a elevar mucho más. Una persona que no tiene problemas con el metabolismo del colesterol, pues probablemente se le vaya a elevar el colesterol transitoriamente, pero en 2 o 3 días el colesterol se va a bajar porque lo metaboliza o lo utiliza y lo elimina. Exactamente, doctor. Sí, te preguntaba aquí, Quetzal, algo que ya habías comentado de la herencia, que hay la cuestión genética de la diabetes, que sí hay una predisposición genética y claro, sí y se puede. Hay una predisposición racial en los mexicanos. México es uno de los países que tiene, bueno, es el país que tiene la mayor frecuencia de diabetes infantil en el mundo, y existen 2 razones. Una es porque en México se está adquiriendo mucho la idea de que los niños gordos son niños sanos, y los papás hasta se sienten orgullosos. Y la segunda es que se han hecho estudios de la genética y los mexicanos tienen una tendencia a presentar diabetes con mayor facilidad. O sea, si tú pones un niño gordito de Colombia, de Perú, de Argentina, de Estados Unidos, de Finlandia, o sea, igual de gorditos todos, el niño mexicano tiene mucho más posibilidad de desarrollar diabetes en la infancia o de desarrollar diabetes en la edad adulta. Un niño obeso tiene muy alto riesgo de desarrollar diabetes cuando sea adulto, y esto es porque se fatiga el páncreas. Claro, y desde luego, pues sí, aunque tenga uno la predisposición genética o la herencia, también puede hacer uno por evitar, ¿no? Si tu predisposición genética es muy fuerte, lo que va a suceder es que en vez de que te dé diabetes mellitus a los 35 años, tú con un estilo de vida saludable, con dieta, ejercicio, manteniendo el peso adecuado y comiendo alimentos con un índice glucémico bajo, para que no estés forzando a tu páncreas a que esté produciendo cantidades muy elevadas de insulina de manera repetida, tú puedes diferir la presentación de la enfermedad hasta 25 años. Entonces, en vez de que se te presente a los 35, se te presenta a los 60. Entonces, eso ya no... La gente que se muere relacionado con diabetes, no se muere de la diabetes en sí, no se muere porque tiene elevada la glucosa, se muere porque la elevación de glucosa va deteriorando los tejidos, el cerebro, el corazón, los riñones, las arterias, va deteriorando muchísimos tejidos del cuerpo a lo largo del tiempo, a lo largo de 25 o 20 años de tener diabetes. Si a ti te da diabetes a los 60 años y se te va a deteriorar el cuerpo dependiendo de qué tan mal control lleves después de 20 o 25 años, pues la verdad es que si una persona se muere a los 85 o 90 años de alguna consecuencia relacionada con la diabetes, pues digo, la verdad no me parecería escandaloso. El problema es que se muera gente a los 50, 60 años por complicaciones por diabetes, porque se hicieron diabéticos a los 25 años porque estaban muy gordos. Eso es lo grave, porque se pierden. Hay una medida en salud pública que se llama la pérdida de los años útiles. La pérdida de los años útiles en salud pública es que nosotros sabemos cuál es la expectativa de vida. Por ejemplo, la expectativa de vida para las mujeres en México es de alrededor de 84 años. La expectativa de vida de los hombres en México es alrededor de 68, 69 años. Si un hombre se muere a los 50 años, eso significa que ese hombre perdió 19 años de vida útil. Y si calculamos que un hombre es útil económicamente activo hasta los 65 años, entonces esta persona perdió 15 años de vida útil. Si tomamos todas esas personas y medimos cuántos años de vida útil se pierden en promedio en México por enfermedades crónicas no diagnosticadas a tiempo o no controladas apropiadamente, el número es espantoso. O sea, son alrededor de 25 años que se pierden de vida útil en promedio con gente con enfermedades crónicas. Entonces, una persona que la diagnostican a los 60 años con diabetes, pues prácticamente puede seguir trabajando porque va a llevar un buen control de su enfermedad, porque significa que esta persona fue ordenada, y
a los 65 años va a seguir trabajando, es decir, esa persona ya no va a generar esa estadística de salud pública que dice que son años de vidas, de años útiles perdidos estadísticamente desde el punto de vista de la salud pública. Entonces, por eso es muy importante la cotidianeidad en el orden de nuestros alimentos y nuestro estilo de vida, más que hacer cosas espectaculares o dietas de la luna o dietas de tonterías de ese tipo que la verdad es que no sirven. Lo que sirve es la disciplina de vida cotidiana para llevar una vida ordenada y saludable. Así es, y el ejercicio, ¿no? Porque está el cuerpo hecho para moverse y como Así tal es. lo debemos de mover el esqueleto cada que podamos. Pues, Así es, ¿no? Y hay incluso el sedentarismo es un problema de nuestras sociedades porque ya pues para todo utilizamos el coche, todo es al acceso, para todo utilizamos control remoto. Yo una recomendación que les hago en las casas es que pongan el control remoto al lado de la televisión para que se tengan que levantar y recogerlo. No lo pongan ahí junto al sillón. No compren una mesita especial ni una canasta para poner los controles remotos ahí junto a ustedes. Levántense de la cama, levántense del sillón para cambiar el control remoto y se van a sorprender que simplemente con ese tipo de movimiento ya se está generando una actividad física, porque acuérdense, llevar una vida sedentaria es equivalente a fumar de 10 a 15 cigarros al día. Entonces, porque el sedentarismo, o sea, los seres humanos estamos hechos para movernos, por eso tenemos las piernas y los brazos tan largos, porque nos tenemos que mover, pero desafortunadamente vamos entendiendo que entre más dinero tenemos, menos nos queremos mover y queremos más comodidades, y eso no es inteligente. así es, doctor. Pues ahí está, queridos amigos. Ya saben ustedes todas las preguntas que tengan, todas las dudas, todo lo que hayan escuchado de creencias sobre lo que se puede o no se puede hacer. El tema de los bebés, ¿no? También hay muchas creencias ahí con el mal de ojo, todos esos tipos de cosas que todavía hay muchas creencias arraigadas. Todos esos temas aquí háganselos llegar al doctor y los comentamos así en la sección de una manera interactiva. Cuando haya temas que requieran de mayor profundidad, pues ya saben que el doctor Frisby siempre se especializa en ellos y vuelve ahí a los libros para que eres una enciclopedia médica, tú ya andante, doctor, Aquí, pero aquí como estoy quiera. viendo las preguntas, Jorge, ya nada más un minuto, 2 minutos. Sí, adelante, adelante. Como dice el presidente de todos ustedes, dice Broso, 1 minuto, no menos 5. Aquí pone que no se debe, pone Ana Rock, que no se deben combinar los jugos y las frutas. Abusados, ya lo platicamos. No se debe consumir más de 2 frutas al día. O si son, por ejemplo, fresas o cerezas y eso, no más de 1 taza al día, porque contienen mucho azúcar. Y los jugos son una moda muy mala que empezó a surgir en los años 50, cuando los industriales empezaron a envasar jugos. Los jugos contienen una cantidad de azúcar impresionante, los jugos naturales, no se diga los industrializados. Un vaso de jugo de naranja equivale a todo el azúcar que ustedes tienen que consumir en 6 días. Entonces, tengan mucho cuidado, diluyan los jugos, pongan 1/3 del jugo que compran con 2 partes equivalentes de agua y beban eso. El problema es que ya nos hicimos adictos al azúcar y nos gusta el sabor dulce. Si es así, pues pónganle un sobrecito de Splenda o de Stevia o de algún edulcorante que no contenga azúcar. Lo ideal es que se vayan acostumbrando a no consumir tanto dulce. Pero los jugos, yo no recomendaría a nadie que tomara jugos de ningún tipo. Pero hasta en los hospitales los sirven, pero los jugos tienen unas concentraciones de azúcar impresionantes y tienen un índice glucémico altísimo. Yo le doy un vaso de jugo de naranja o de manzana o de lo que quieran a una persona y la glucosa se le va hasta 200, 230 en la siguiente hora y eso pues no es saludable. Muy bien, doctor. Aquí ya Teresita está sugiriendo un tema también, los pros y contras de la banda gástrica o bypass gástrico. Pues sí, hay claro. Vamos a hablar de obesidad y obesidad mórbida. Aquí lo voy a anotar. Vamos a hablar de obesidad y obesidad mórbida. Lo dejamos probablemente para la siguiente semana. Claro que sí lo consideramos y les agradezco mucho que me manden sus temas y los vamos discutiendo. De vez en cuando probablemente hagamos una sesión como esta interactiva cada 2 o 3 meses para que manden sus preguntas breves y sus comentarios. Y me gusta mucho que interactúen aquí en el chat. Aquí los tengo junto a la computadora
los tengo en un iPad y los estoy viendo. Entonces, me da muchísimo gusto porque así hablamos de lo que les interesa a todos los que nos hacen el favor de vernos. También el tema de endulzantes, dice Maguire, sí, cierto, pros y contras, todos estos Claro, edulcorantes, stevia, fructuosa. Que no sé qué tantas cosas, que no es cierto, pero claro que sí, lo platicamos con muchísimo gusto. Sí, también se decía que también tienen sus efectos perniciosos, ¿no? Se dice alguno de estos edulcorantes industrializados. Y muchos hacen ahora los llamados a volver al azúcar tradicional, este azúcar, ¿cómo se llama esta morenita sin refinar, no? Mascabado. El azúcar de caña. Aquí venden un azúcar de caña de México, no sé si la vendan allá, un azúcar que sabe a caña de azúcar. Me acuerdo de mis tiempos cuando tenía una casa en Yautepec, Morelos, y que íbamos a Zacatepec a ver el fútbol ahí, a la Selva Cañera, al Coruco Díaz, a ver al Deportivo Zacatepec jugar fútbol ahí. Me acuerdo, y chupábamos caña de azúcar, era delicioso. Sí, lo natural. Y la vasectomía, dice también Luis Sánchez, un tema también muy en boga ahora que están hablando también de esto del aborto ahí en Argentina, y que también es un problema de salud pública, que ya también lo has tocado, Doc. El tema de la vasectomía y también algunos mitos que hay con referencia, hay algunos temores del lado masculino por la que no es todavía muy aceptado por algunos, ¿no? Muchos temas, mira, aquí ya les picaste la cresta, ya te están aquí respondiendo. Pues ahí todos esos temas, aquí directamente con el doctor Frisby o a través de sus redes sociales, @ HL Frisby en tu Twitter. Héctor L. Frisby, Facebook, en Twitter y todo esto, y yo en cuanto me etiqueten, a mí me llega un correo electrónico y yo todo eso lo leo y lo tomo en consideración. Y les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho su interés. A mí me gusta mucho hablar de cuestiones de salud y lo disfruto mucho y les agradezco mucho la oportunidad de poder hacerlo. No, y nosotros también disfrutamos enormemente, y además muy provechoso para todos nosotros el saber y conocer de todo esto, doctor. Gracias a ti. Te mandamos un abrazo y nuestro agradecimiento como siempre, y nos estamos conectando la siguiente semana, mi querido Doc. Claro que sí, que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. Igualmente para ti, mi querido Doc. Muchas gracias, amigos.